Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Les estamos acompañando muy gentilmente desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Aquí estamos transmitiendo para ustedes desde el departamento del Valle del Cauca. Saludando a todos los que nos escuchan por radio, por las emisoras de Colmundo, a lo largo y ancho de Colombia, ahí en su ciudad, en su municipio, ahí en su campo, en la ciudad, donde quiera que se encuentre. Gracias por estar aquí con nosotros en Colmundo, en la radio que te acerca. A todos ustedes que se conectan por internet también un cordial saludo. Los que están conectados por www.colmundoradio.com.co. Recuerden que esta es nuestra plataforma digital y en las redes sociales por Facebook y por YouTube. También aquellos que allí están en sintonía, les invitamos a que den un saludito por el chat del Facebook o por el chat de YouTube desde donde nos escuchan y envíenos sus comentarios del programa y denos un like, un dedito arriba, que es importante para nuestro programa, y ayúdenos a compartirlo, por favor. Bueno, estamos aquí dispuestos para acompañarles, Yolanda Salazar y quien les habla, Juan Carlos Gaviria, misioneros de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Gracias a los que también nos han escrito a nuestro chat del WhatsApp 311-364-5093. Bueno, voy a dar aquí algunos saluditos a todos aquellos que nos han enviado alguna nota. Bien, aquí saludo con gratitud a William Kitian en la ciudad de Ibagué. Bueno, Víctor Hugo también nos escribe desde Cali. Doctor Víctor Hugo, gracias. Alexandra Ipía desde Dagua, departamento del Valle del Cauca. Claudia Patricia nos saluda desde Ibagué, la capital musical de Colombia. Bueno, Víctor Hugo es Víctor Hugo Rodríguez, sí señores. Saludo muy cordial para Víctor Hugo y toda su familia y conectados desde la hermosa ciudad de Cali, la Cali alegre, la Cali de bendición. Dasmaris Camilo también nos saluda desde el departamento del Cauca, del municipio El Tambo y una vereda muy linda que se llama La Banda. Qué bien. Dasmaris Camilo, la gente linda del Cauca. Saludando con todo cariño en Manizales a Melba Londoño y Simón Trujillo. Bueno, ahí está mi familia bella conectada. Mi mamá es Melba y Simón es mi sobrino. Ahí están conectaditos siempre reportando sintonía desde la hermosa ciudad de Manizales. Andrés Arcos también y Beatriz, los saludamos allí en Manizales, al igual que Olguita Salazar y toda la familia Salazar, allí entre Manizales y Neira en la vereda Alto Bonito. Cristina Reales nos envía saludos desde Bogotá. Igualmente tengo por aquí otro saludo muy especial de Jorge Príncipe y Yasmín Mangones en Barranquilla. Luz Marina Jiménez, Carmenza Ochoa, allí en la hermosa ciudad de La Dorada, departamento de Caldas, al igual que allí reporta sintonía frecuentemente Raquel Chaparro. Continuamos nuestros saludos. Estamos en AM/PM. Tiempo de saludarnos, de compartir. Escríbanos ahí en su chat. Estamos para atenderles, estamos para compartir, para interactuar, para saludarnos. Hugo Melo Chaus, en Jumbo, allí la capital industrial de Colombia. Sí, señores, ahí está la bella Jumbo. Bueno,
seguiremos saludando en el transcurso del programa a todos aquellos que aquí aparecen en mi chat. Edgar Mora en Mocoa, Inés Cuero desde Palmira, Alejandro Ramírez en Cali y Melissa Andrea Ávila también nos saluda desde la hermosa ciudad de Palmira. Bueno, preparados con su libretica de apuntes, preparados con la tacita de café, ya estamos preparados para comenzar nuestra primera sección del programa. Aquí está calentando motores Yolanda Salazar, preparando gargantica, preparándose con su bella voz, mi amada Yoli, que nos va a acompañar en esta bella sección que se llama Manejando tu vida, Manejando mi vida y Manejando nuestras vidas aquí en AMPM. Bueno, ya mientras llega Yoli, Yasmín Osorio también me ha escrito desde Barranca Bermeja. Oiga, Barranca Bermeja, Santander, también se hace presente. Estoy saludando a todos los fieles oyentes de Colombia, ¿no? Jenny desde Cisneros, ahí cerquitica de Dagua, departamento del Valle del Cauca, vía a Buenaventura. Oscar Hernán Jaramillo también nos saluda, bueno, ahí en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Y bueno, terminamos saludando aquí con cariño a el ingeniero Humberto en España y Juan Carlos Hidárraga de igual manera nos saluda desde Barcelona, España. Aquí están nuestros fieles oyentes que con todo cariño nos levantan la moral, nos da alegría escuchar sus mensajes y leer sus saludos. María Elena Rodríguez desde Paella, Cauca, y aquí ya llegó Yolanda Salazar en Manejando tu vida, Manejando mi vida y Manejando nuestras vidas, aquí en AMPM. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, qué maravilloso es, queridos oyentes, recordar lo que nos enseña el Salmo 103, versículo 3, cuando nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Qué maravilloso, queridos oyentes, recordar que es nuestro buen Dios el que perdona nuestras iniquidades y sana, por supuesto, nuestras dolencias. Por eso, qué maravilloso es para cada uno de nosotros poder recordar aquello que nos enseña el manual de vida. Sí, separados de Él, nada podemos hacer, nos enseña su palabra. Y es por eso, queridos oyentes, que estamos llamados, como nos enseña Hechos capítulo 2, versículo 42, a perseverar. ¿Y qué nos enseña Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso, queridos oyentes, hoy, de una manera muy especial, vamos a hablar de esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros de perseverar, sí, de luchar y seguir adelante delante de Dios. Así que, bueno, ¿cómo no perseverar los unos con los otros? Como nos dice la palabra del Señor. Y recordemos, queridos oyentes, que perseverar significa mantenerse firme. Perseverar significa estar constantes, sobre todo en la prosecución de algo, sí, que se ha comenzado. Recordemos que perseverar es una actitud o también es un propósito con el cual ustedes y yo vamos a vivir y vamos a mantenernos a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, y también perseverar es mantenernos a pesar de la adversidad o del tiempo que inclusive ya haya transcurrido. Y esto implica, queridos oyentes, para todos nosotros, pues una conexión profunda y un intercambio mutuo, ya sea de ideas, de sentimientos, de experiencias o incluso hasta bienes materiales. Sí, perseverar también es una sensación de un común, sí, una lucha común. Por eso, queridos oyentes, para hablar de comunión,
pues debemos tener presente el origen y ver precisamente que esta palabra está compuesta en com y por supuesto que significa con y junto a. Y el prefijo ya nos indica la idea de estar juntos, de una conjunción de elementos o de personas o poner algo en común. Significa que deja de ser exclusivamente de uno para pasar a ser de todos los que lo comparten, creando así una unidad de posesión y de propósito. Queridos oyentes, nunca olvidemos lo que nos enseña Juan capítulo 15 a partir del versículo 4 al versículo 5, porque si hay alguien que nos enseñó a estar en comunión los unos con los otros, pues fue el Señor Jesús. Y podemos verlo reflejado en su palabra, que nos dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, queridos oyentes, podemos ver que el fundamento de la unidad, pues es permanecer siempre en la vid. Sí, la unidad, queridos oyentes, está íntimamente ligada con la identidad. Entonces, es innegable que humanamente hablando, las familias exhiben una identidad clara y esta se observa en el apellido compartido, en los hábitos alimenticios heredados, ojo con eso, queridos oyentes, las creencias a menudo similares y el vocabulario particular y muchos otros rasgos, sí señores, que los van a unir. Por eso todos estamos llamados a perseverar en lo personal y a perseverar también en lo familiar, a perseverar en oración, en ruego y en súplica delante de Dios. Entonces, queridos oyentes, pues seguramente nos puede surgir una pregunta a ustedes y a mí cuando hablamos de perseverar aún en familia, porque somos muy buenos para perseverar en oración, somos muy buenos para perseverar en lo personal, pero a veces donde perdemos es en perseverar tratando los conflictos de nuestras propias familias. Entonces vamos a ver, en perseverar, cómo tratar los conflictos de la familia. Y lo primero, queridos oyentes, es lo que nos enseña el Salmo 103, versículo 3, que lo leímos al inicio de nuestro programa. Recordemos lo que nos enseña el Salmo 103, 3. Él está en mayúscula, o sea, está hablando de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, vuelve a estar en mayúscula, está hablando nuevamente de Dios, es el que sana todas tus dolencias. Entonces podemos decir, Dios es quien perdona todas tus iniquidades y Dios es el que sana todas las dolencias. Entonces, lo primero, queridos oyentes, que nosotros debemos tener claro para tratar los conflictos de nuestra familia, pues no es ignorarlos, ¿sí? Muchos creen que el tiempo sana las heridas, pero, queridos oyentes, vemos en el Salmo 103 que la palabra de Dios nos enseña que solo Dios puede sanarnos. Sí, solo Dios puede lograr que cada uno de nosotros podamos perdonar y podamos sanar las dolencias. Recordemos, queridos oyentes, que por nuestras propias fuerzas es imposible. Y también tenemos que recordar que no podemos ignorar nuestra iniquidad y tampoco podemos ignorar nuestra dolencia. Quien no asume la dolencia y quien no asume su responsabilidad, pues nunca podrá sanar. Queridos oyentes, y hoy estamos viendo en medio de los conflictos familiares que lo que están haciendo es ignorar el problema, y el hecho de que lo ignore no significa que haya cesado o que haya terminado o que se haya sanado. Por eso tenemos la oportunidad delante de Dios de ir a Él
para que Dios nos ayude. A veces, de pronto, el que necesita pedir perdón por las cosas que hace en casa puede ser usted o puedo ser yo. A veces el conflictivo no está fuera de su casa. A veces el conflictivo puede ser usted, puedo ser yo. Quizás somos nosotros los primeros en ocasionar el conflicto. Son cosas que nos tenemos que preguntar delante de Dios para poder asumir mi responsabilidad. Quizás su mal genio, su manera tosca de hablar, su manera de reaccionar, saca a todos de contexto. Por eso, lo primero que tenemos que recordar es que Dios es el que nos perdona y sana nuestras dolencias. Porque, ¿qué me hace reaccionar así? Preguntémonos delante de Dios, ¿por qué yo no puedo hablar con paz? ¿Por qué yo no puedo hablar con dulzura? ¿Por qué yo no puedo hablar con respeto? Porque siempre tengo que estar hablando hiriendo al otro. Porque tengo que estar hablando para incomodar al otro. Hay gente que se acostumbró a hablar con indirectas y con las indirectas lastima a los demás. Queridos oyentes, por eso no ignore el problema. Hay que ir a la presencia de Dios para poder tratar con los conflictos de familia, porque quizás el conflictivo sea usted o yo, o si el conflictivo es un padre, una madre, un hijo, un hermano, pues también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude aún a perdonar sus actos para no menospreciar a la persona que actúa. Por eso, el segundo paso para poder tratar con los conflictos de familia, queridos oyentes, pues nos lo enseña el manual de vida. Sí, ¿y qué nos dice él? Buscadme y viviréis. La palabra de Dios nos enseña a ir a la presencia de Dios, no a escapar. Y muchas veces en los conflictos familiares lo que queremos es escapar, sí. Y quizás en el caso de los hijos, muchos hijos buscan irse para donde un familiar cercano o en el peor de los casos irse a vivir solos, aunque pocos lo consiguen, por supuesto, al darse cuenta de lo que esto representa. Y en el caso de los esposos, muchos regresan a casa de los padres o peor aún, terminan divorciándose, pero como sea, buscan escapar. Queridos oyentes, y para solucionar los conflictos no se escapa. Para solucionar los conflictos de familia, pues hay que abordarlos, hay que hablarlos, hay que tratarlos, hay que superarlos y hay que sanarlos con la ayuda de Dios, que perdona nuestras iniquidades y que sana nuestras dolencias. También es importante, queridos oyentes, así como no podemos ignorar nuestros conflictos, no podemos escapar de ellos, pues se hace necesario que podamos resolver las diferencias. Hoy estamos viendo a matrimonios separarse diciendo que tienen diferencias irreconciliables y realmente lo que me atrajo fue que el otro era completamente distinto a mí. ¿Qué hace que nos atraigamos? Los polos opuestos. No lo olvidemos nunca. Fueron esas diferencias las que nos enamoraron. Por ejemplo, Juan Carlos y yo somos completamente distintos. Somos muy diferentes el uno del otro en la manera de pensar, en la manera de actuar, aún hasta en la manera en cómo nosotros hacemos las cosas. Somos muy diferentes, pero las diferencias no nos separan, por el contrario, las diferencias nos unen. Por supuesto, porque primero nos une Dios. Si no fuera por Dios, seguro que las diferencias nos separarían. Pero lo que nos enseña el manual de vida en el Salmo 133, versículo 1 es especial. ¿Y qué dice el Salmo 133, 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque eso dice el manual de vida. Es bueno, es delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía, porque hay gente que habita junta en desequilibrio, en conflicto, en iras, en contiendas, pero cuando lo podemos hacer juntos en armonía, queridos oyentes, pues podemos resolver las diferencias. Recordemos que la comunión los unos con los otros siempre va a propiciar un ambiente de amor, un ambiente de reconciliación que se va a convertir, por supuesto, en la respuesta correcta. Por eso la palabra de Dios nos regala a ustedes y a mí numerosos ejemplos de cómo las familias
al vivir en comunión y al trabajar juntas, se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Sí, aún en las diversas circunstancias que podían estar viviendo. Y aquí encontramos el ejemplo de la familia de Noé. Recordemos algo importante que lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 18. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué maravilloso, queridos oyentes, es ver que Noé recibió la instrucción de Dios de construir el arca. Sí, y esta tarea fue un acto de Noé, fue un acto de fe y de obediencia. Y su actuar, el actuar de Noé, fue lo que Dios usó para poder preservar la vida, queridos oyentes, no solamente la vida familiar de Noé, sino la vida en la tierra, queridos oyentes. Y todo esto partió ¿de qué? Desde la propia familia de Noé, porque el arca era para Noé, para su familia y la familia de sus hijos, de sus hijas. Allí habla de sus esposos. Entonces vemos, queridos oyentes, cómo esa comunión con Dios de Noé y Dios, pues lo llevó a experimentar la salvación de una manera literal, porque Noé y toda la familia de Noé fue salvada literal del diluvio. Y por esa familia hoy estamos nuevamente los habitantes de la tierra. Por eso también vemos en otra circunstancia, en otro momento, pues la vida también de Josué. Y vemos algo muy importante, y es que Josué nos ofrece a ustedes y a mí un poderoso ejemplo de un líder, y de un líder que comprendía la vital importancia de la unidad familiar. Sí, vemos que aún Josué, a pesar de su enorme responsabilidad de guiar a todo un pueblo a la tierra prometida, pues él sabía que el verdadero éxito iba a comenzar en casa, y por eso su compromiso no solo era un compromiso personal, sino que también era un compromiso familiar, como lo declaró especialmente en Josué capítulo 24 en el versículo 15. ¿Y qué fue lo que declaró Josué? Dice la palabra de Dios en Josué 24, 15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí vemos, queridos oyentes, esta declaración, sí, y esta declaración de Josué, que le serviría a Dios él y su casa, pues no fue una declaración vacía, por el contrario, fue una declaración que reflejaba un hogar donde la fe y el servicio a Dios pues eran el propósito común que marcaba el camino del resto de la nación. Y también vemos, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, otro ejemplo, así como el de Noé, como el de Josué, vamos a ver el ejemplo de Nehemías. Y vemos que Nehemías, algo muy especial, y es que en los tiempos de Nehemías, pues la reconstrucción del muro de Jerusalén parecía una tarea imposible frente a la oposición que estaban viviendo en el momento. Sin embargo, en la vida de Nehemías vemos que la unidad y la comunión del pueblo con Dios, pues hizo precisamente que las familias se organizaran y ellas pudieran trabajar. La organización de las familias fue indispensable, queridos oyentes, para la reconstrucción de los muros. Y por eso en Nehemías capítulo 2, en el versículo 18, nos muestra cómo ellos tuvieron ánimo, dice la palabra de Dios, para trabajar. Sí, y una familia debe tener, todos los miembros de la familia deben tener ánimo para trabajar. Y en Nehemías 4:14, pues también se les exhortó a pelear. ¿Y qué dice Nehemías 4:14? Se les exhortó para pelear
por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea que ellos reconstruirían el muro, tendrían ánimo para trabajar, pero también tenían que tener, por supuesto, pues alientos, ¿cierto?, para ir a la batalla. Sí, tuvieron ánimo para trabajar y fueron exhortados para pelear. Queridos oyentes, y todos necesitamos ánimo para trabajar, pero también necesitamos exhortación para pelear esas batallas que cada uno de nosotros puede tener en lo personal y por supuesto en lo familiar. Pero vamos a batallar no con los miembros de nuestra casa, sino que vamos a pelear por esas cosas que nos hacen tanto daño a nivel familiar, como Nehemías exhortaba al pueblo a pelear por los hijos, por las hijas, por las mujeres y por todas vuestras casas. Y esta unidad no solo los impulsó a trabajar con fervor, queridos oyentes, sino que llevó a que Dios mismo desbaratara y frustrara el consejo de todos los escarnecedores. Y eso lo vemos en Nehemías capítulo 4, versículo 15. Y todo esto les permitió en el tiempo de Nehemías poder alcanzar su objetivo. Queridos oyentes, que ustedes y yo en la presencia de Dios podamos alcanzar todos nuestros objetivos. Por eso, todos nosotros, queridos oyentes, estamos llamados a vivir entonces en armonía. Nunca lo olvidemos. Ese es el propósito de Dios en lo personal, ese es el propósito de Dios en lo familiar y por supuesto, cuando hay armonía en lo personal y en lo familiar, habrá armonía en lo social. Cuando en lo social, queridos oyentes, estamos viviendo verdaderas locuras, al punto de tener que detener un vuelo, no poder salir a tiempo, porque hay dos personas dentro del avión peleando por el puesto, porque una persona invadió el puesto de la otra y el que invadió no quiso ceder y la que le correspondía el puesto tampoco quiso ceder. Hoy, queridos oyentes, estamos viviendo en una desarmonía total donde la anarquía, el egocentrismo está reinando en nuestros corazones y por eso hay tanto caos. Imagínense, caos en un avión, tener que parar un avión, un vuelo, no poder salir hasta que bajen a esas dos personas del avión porque están poniendo en riesgo la vida de todos. Hoy no vivimos en armonía, hoy vivimos en un desequilibrio total porque apartados de Dios, nada, absolutamente nada, queridos oyentes, podemos hacer. Lo único que hacemos apartados de Dios es vivir en caos, es vivir en conflictos, es vivir en contiendas, es vivir en peleas, es vivir en medio de los odios, de las iras, de las amarguras, de el odio y del resentimiento. Por eso, queridos oyentes, nunca olvidemos la invitación del Señor. Él es el que perdona nuestras iniquidades y Él es el que sana nuestras dolencias. Cuando nuestras iniquidades y nuestras dolencias sanen, pues sanarán las iniquidades, perdonarán las iniquidades de nuestras familias y sanarán las dolencias de nuestras familias. Así que, queridos oyentes, estamos llamados a vivir entonces en armonía. Pidámosle a Dios que cada uno de nosotros podamos vivir en unidad y en comunión con Dios. Ese, queridos oyentes, será el faro de esperanza de cada uno de nosotros y así todos seremos un modelo, sí, de su amor en acción para el mundo. Por eso, nunca olvidemos que el plan de Dios despliega no solo en la vida de cada integrante su paz, sino en la vida de todos los que conforman una familia. Así que, queridos oyentes, pidámosle a Dios que nos permita vivir bajo la guía divina, donde el amor delante de Dios, el amor personal y el amor familiar se cultiven día a día, donde la fe sea heredada de generación en generación y esas generaciones puedan ser preparadas para llevar adelante la obra de Dios y seguir mostrando al Dios de nuestro
corazón. Por eso, queridos oyentes, ¿qué les parece si terminamos este tiempo en oración delante de Dios? Y juntos le decimos: amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Todos nosotros, Señor, necesitamos ser vigorizados por ti. Cada uno de nosotros necesitamos venir a tu presencia, a hablar contigo. Todos necesitamos descubrir la fuente inagotable de tu amor, Señor, en cada una de nuestras vidas. Porque tu amor inagotable perdurará en mi corazón, en nuestros corazones. Y cuando tu amor, Señor, inagotable esté en cada una de nuestras vidas, entonces vamos a crecer y vamos a profundizar en tu amor y por ende vamos a aprender a vivir una vida de armonía, una vida con propósito, una vida que trasciende, Señor, y que se convierte en un instrumento útil y poderoso en tus manos. Hoy, cada uno de nosotros, Señor, te pedimos por nuestros hogares, pedimos por cada hogar, para que cada hogar, desde el mío, Señor, sea un hogar unido y un hogar en comunión contigo. Y entonces todos iremos hacia el faro de la esperanza que eres tú, Señor, en nuestros corazones. Por eso, Padre, gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, porque solo tú puedes perdonar nuestras iniquidades y solo tú puedes sanar las dolencias de nuestra alma y hacernos florecer en lo personal y hacernos florecer, Señor, aún en lo familiar. Digámosle al Señor en este día especial: Señor, aquí estoy delante de ti, para que tú hables a mi corazón y fruto de lo que hablas, yo pueda reconectarme, Señor, contigo, conmigo y con mi familia. Y entonces darte gracias a ti por mi vida, por mi familia, por mi casa. Por eso, que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté, Señor de los cielos, con todos nosotros, dándonos el privilegio, Señor, de poder tomar correctivos personales, de poder tomar correctivos familiares y así poder seguir siendo un instrumento tuyo en medio de nuestros hogares. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo entonces aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar. No olviden, los espero este domingo de 8 a 9 de la mañana en mi programa de Sexto Sentido, aquí por Colmundo Radio, un magazine para toda la familia, para que lo escuchen tomándose una tacita de café, una aromática, un chocolatico, una limonadita, un juguito, un vasito de agua, todo dependiendo del clima donde usted se encuentre. Pero eso sí, ahí en la sala de su casa, en el comedor, en la cocina, en su alcoba o en su vehículo si va de paseo, pero todos en familia. No olviden escuchar el programa a través del Facebook o del YouTube, tanto AM/PM como Sexto Sentido. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Bueno, llegamos a Nutrientes para el Alma. Bueno, ya disfrutamos un tiempo muy especial en Manejando tu Vida. Ayúdenos a compartir el programa allí por Facebook, por YouTube, a través del WhatsApp. También usted puede compartirle a sus contactos. Ya saben que el programa está ahí, queda guardadito en Facebook, en YouTube. Igualmente, si usted quiere que se lo envíe a su WhatsApp, me puede escribir al 311-364-5093 para que usted pueda compartirle de allí, desde el WhatsApp, el programa a sus familiares, amigos, contactos que usted quiera enviarle, que lo necesite. Este es un tiempo especial, este programa y todos los programas que tenemos de teoterapia aquí en Colmundo, muy edificantes. Todos estamos aprendiendo, estamos siendo formados por nuestro Padre Dios con cada una de estas temáticas que llegan
a lo más profundo de nuestro corazón, a formar nuestras vidas, a tratar nuestras vidas con el manual de la vida. Sí, señores. AMPM les invita entonces para que allí preparen su libretica, tomen nota de cada uno de esos mensajes, de cada pasaje bíblico, de cada reflexión que a usted le guste. Y hoy les voy a compartir un nutriente muy hermoso. Y vamos a comenzar una temática maravillosa y tiene que ver con la fe. Vamos a hablar de los grandes hombres de fe, de las grandes siervas de Dios de fe que encontramos en el manual de la vida. Y bueno, todos los secretos que el Señor tiene para enseñarnos acerca de esto tan hermoso que es la fe y que es tan necesario, que es tan fundamental para nuestro diario vivir. Bueno, y vamos a comenzar en Mateo capítulo 8, versículo 26, lo que nuestro Señor Jesucristo pues quiere ilustrarnos y quiere enseñarnos. Él siempre ha querido que nosotros, sus discípulos, sus hijos, bueno, seamos hombres y mujeres de fe. Y dice así este hermoso texto. Él les dijo, dice el manual de la vida, Jesús, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Una pregunta al corazón que le hace el Señor Jesucristo a sus discípulos y que hoy pues también nos lo hace a nosotros. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Bueno, y sigue diciendo nuestro Señor. Entonces, ¿qué sucedió cuando Él hace esta pregunta? Levantándose Él, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Bueno, aquí está el contexto general, lo que nos muestra aquí nuestro Señor, pues no es otra cosa, ¿cierto?, que una situación difícil que estaban viviendo en aquel momento los discípulos allí en el mar de la Galilea. Ellos estaban pasando por situación de tempestad, bueno, una gran tormenta allí en el mar de la Galilea, allí en Israel. Recordemos que ellos eran pescadores, ellos frecuentaban el mar, las redes, las barcas, y bueno, en parte de este trabajo que ellos tenían, pues se podían presentar grandes tormentas, grandes tempestades, lo cual a ellos pues les causaba mucho susto, mucho miedo, mucho temor, pues no solamente de perder su pesca, sino de perder también sus vidas, de no poder controlar la naturaleza, de no poder controlar los vientos, ¿cierto? De no poder controlar la fuerza del agua, porque el agua se salpica, se rebota, hemos dicho, eso se coloca bien difícil. Entonces, que esto también puede suceder en nuestra vida cuando vemos situaciones tormentosas, situaciones de dificultad, de desafíos, de metas que para nosotros son muy grandes y nos podemos llenar de temor, nos podemos llenar de miedo, físicamente miedo, nos podemos llenar de, bueno, mejor dicho, de una inseguridad, de una inadecuación tan grande que pues como aquí dice nuestro Señor Jesucristo, llega el temor. Por eso Él les dice, ¿por qué teméis? Y la tarea es no temer, no dudar, no tener miedo, no perder de vista lo que el Señor siempre nos ha prometido, que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él se encarga de cuidar nuestras vidas, que Él tiene el control de todo, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor y siempre lo será. Pero para eso hay que aprender el ingrediente, este hermoso ingrediente, este hermoso nutriente que se llama la fe. El tener fe me lleva a confiar, me lleva a estar seguro. El tener fe es saber que el Señor Jesucristo tiene el control de mi barca, tiene el control de los vientos, tiene el control de la naturaleza, del clima, tiene el control de cualquier situación que nosotros estemos viviendo y que nosotros estemos enfrentando. Desafíos siempre vamos a tener,
Metas, claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo? Algo muy especial. Él nos dice, todas aquellas cosas, le dice a los discípulos y también a nosotros, todas aquellas cosas que yo hice, ustedes también las harán y aún mayores. Imaginen el desafío tan grande que tenemos. La meta es grandísima, ¿cierto? Los objetivos ni se diga, pero ese desafío que nos coloca el Señor, de que las cosas que Él hizo, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, aquí en su ministerio, ahí con sus discípulos, ahí en todo el recorrido que hizo por toda la tierra de Israel, todos aquellos grandes mensajes, predicaciones, sermones, todo lo que Él hizo a nivel personal, a nivel grupal, compartiéndole a tantos, sanando, liberando, haciendo tantos milagros, bueno, formando discípulos, estableciendo su iglesia, ¿cierto? Bueno, una obra extraordinaria que aún permanece, por supuesto, y siempre va a permanecer, y cada día será más grande. Pero esto Él lo hace y nos dice, esto que yo hice, ustedes lo harán, y aún cosas mayores. Y créame que uno se puede llenar de temor, de miedo, de inseguridad, pero no es lo que debe suceder en nosotros. Debemos tener tal convicción y tal seguridad que Dios nos va a respaldar. Lo que necesitamos es confianza, lo que necesitamos es fe, es seguridad que el Señor sabe lo que estamos haciendo, que el Señor sabe por las aguas que estamos allí navegando. El Señor sabe la tempestad, los vientos, las dificultades, bueno, tantas cosas que se pueden presentar, pero el Señor sabe que Él tiene el control y que siempre nos irá bien. Aquí recordemos lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la promesa. Y antes de este versículo 8 de Josué 1, versículos 6 y 7, bueno, el Señor le había dicho exactamente a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo y la valentía es lo que me llevan a entender que todo lo que yo emprenda y haga saldrá bien, porque el Señor lo ha prometido. ¿Harás prosperar tu camino? Claro que sí. ¿Todo saldrá bien? Claro que sí. Pero me he esforzado y he sido valiente y he confiado en la palabra que Dios me ha dicho. He confiado en el llamado que Él hizo a mi vida y seguiré confiando, seguiré obedeciendo y seguiré viviendo los grandes desafíos que Él me ha entregado como su discípulo. Este ministerio, esa tarea, esa labor que usted hace ahí en su casa, con su familia. Porque usted en su casa, querido caballero que me escucha, usted que tiene su hogar, usted es el protector de su casa. Usted es el director de su familia y usted es el proveedor para ellos. Claro, esa es. Y ese es el llamado que Dios nos hizo. Pero usted es el primero en que tiene que levantarse todos los días a orar, a clamarle a Dios por su respaldo, a confiar en Él, a obedecer lo que Él te hable ahí en su palabra, y a seguir la instrucción y actuar. Actuar. No es quedarnos pensando en lo que tenemos que hacer, es hacerlo, es actuar. Y así en lo que usted le corresponde hacer en su trabajo, lo que le corresponde hacer en su emprendimiento, en esa empresa en la que usted puede estar trabajando,
En fin, todas esas metas se van a cumplir. Porque recuerda, Jesús nos dice, las cosas que yo hice, ustedes también las harán. Y aún mayores. Bueno, el Señor multiplicó, ¿se acuerdan? El Señor multiplicó la comida, los peces, los panes. El Señor multiplicó más de 5,000 para que todos comieran. El Señor es el que dio agua abundante y proclamó a aquella mujer samaritana que Él tenía el agua de vida, el agua que todos necesitamos. Y el Señor se hizo presente en una boda, en un matrimonio, es un milagro. Bueno, cambió el agua por vino. Gran milagro. Cambió lo simple por lo alegre, ¿no? Lo simple por lo dulce, lo incoloro por lo que tenía color. El Señor nos muestra en Caná de Galilea, en esa boda, en ese matrimonio, que Él iba a estar presente en todos los matrimonios, en todos los hogares, para hacer allí muchos milagros. Entonces, eso mismo nosotros debemos tener esa convicción y esa fe y esa seguridad. Y como aquí nos dice en este precioso pasaje, ¿cierto? Pues no hay que temer. Por el contrario, hay que tener fe. Entonces, ¿qué podemos decir de la fe? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es una persona de fe? Bueno, hace referencia a un momento, ¿cierto? Como aquí lo mencionamos, esa persona que estaba perturbada por la gran tempestad y el Señor le habla y nos habla en cuanto a la fe concierne. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y podemos resaltar que la fe está relacionada directamente con la confianza. Los discípulos desconfiaron de su bienestar, pues no entendía quién era aquel que estaba con ellos. Bueno, nosotros debemos entender que el que está con nosotros es y estará siempre nuestro Señor Jesucristo. Una persona de fe, mis queridos oyentes de AMPM, es la que vive en plena confianza, porque entiende que Dios es su Padre, es su Señor y que siempre le dará lo mejor y siempre le guiará a su bien. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 nos dice el manual de la vida: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, los que son de fe. Y aquí el llamado es a que nosotros pues, vivamos como tales, como aquellos que somos de fe. Sí, señores. La palabra de Dios nos habla acerca de Abraham como nuestro padre de la fe. Nos habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob, refiriéndose a su descendencia. Y cuando tomamos la decisión nosotros de vivir por fe, ocurre algo muy importante. En ese mismo instante empezamos a ser descendientes de Abraham. Y el Señor nos dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Esto quiere decir que a los hijos de Abraham nos caracteriza un gen. Y ese gen se llama el gen de la fe. Abraham, el padre de Isaac, ese hijo que llegó por la promesa de Dios, que llegó por la fe que Abraham y Sara tuvieron en Dios. Abraham es el abuelo de Jacob, aquel que también por fe creyó que él tendría la bendición de Dios y él sería el padre de las 12 tribus de Israel. Esta es la descendencia que nos enmarca a nosotros, y de la descendencia de Jacob está la tribu de Judá, y de la tribu de Judá pues viene nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos dice: no teman, porque tienen temor, confíen en mí, crean en mí, obedézcanme, tengan fe en mí y en mis palabras. El Señor entonces nos dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Esto quiere decir que a los hijos de Abraham
nos caracteriza entonces el gen de la fe. Los hijos se parecen a su papá, sacan sus rasgos. Abraham es nuestro padre de la fe y en nosotros se deben ver sus rasgos, parecernos a él en su fe. Esta es la fe que nos permite vivir como aquellos descendientes, heredando todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Y si vamos más allá, en Juan 8:33, el Señor tiene un diálogo con judíos y fariseos. Y la palabra de Dios nos dice en este pasaje, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los fariseos le respondieron más adelante en el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Cuando Dios elevó promesa a Abraham e hizo pacto con él, estábamos en los lomos de Abraham, tal como lo menciona Génesis capítulo 17, que debemos leerlo, que debemos estudiarlo. Tarea. Pero no se trata solo de jactarnos de que somos hijos y su descendencia. Pues Jesús nos dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y gran obra la que él hizo, ¿no? Luego hablaremos de esa obra de Abraham. Entendemos entonces que Jesús se refería a que el hijo se parece a su padre, tiene los rasgos de él. Pero les estaba diciendo a los fariseos, ustedes en nada se parecen a su papá. Por eso dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué tremendo, mis queridos oyentes. De esta manera son las obras las que reflejan quién es mi Padre y a quién estoy imitando. Los rasgos en los cuales me parezco al Padre de la fe, Abraham, se deben evidenciar en mis obras hoy y todos los días. Pero además de esto, recordar lo que nos dijo el Señor. Las obras que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. Porque así como nos debemos parecer a Abraham, pues por supuesto que nuestra gran meta es que sea Cristo creciendo en nosotros y nosotros menguando. Que cada día vivamos a la estatura, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a no tener miedo, a no temer, a no llenarnos de inseguridades, de inadecuaciones, de complejos, que nos invita a hacer su voluntad, a seguirle a Él, viviendo con fe y por fe, para glorificar el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en todas las metas, en todos los objetivos, en todas las tareas, en todas aquellas barcas en que nosotros vamos a navegar con nuestro Señor Jesús para cosechar con Él, para su gloria. Démosle gracias a Dios en este momento y matriculémonos en la escuela de la fe. Digámosle al Señor, queremos vivir por fe, queremos aprender a vivir, Señor, como tú quieres, una vida de fe, una vida de confianza, de obediencia, de amor y de entrega a ti, a tu obra, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por bendecirnos de esta manera con el regalo de la fe. A ti sea la gloria, Jesús, y oramos a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos oyentes de AMPM, muchas gracias por su amable compañía. Recuerde escribirnos sus comentarios ahí al chat del Facebook, YouTube o a nuestro chat personal de WhatsApp 311-364-5093. Les recuerdo una vez más, preparándonos para la gran peregrinación de final de año con nuestro líder mundial de la ICT, la Cruzada Estudiantil, nuestro líder Jimmy Chamorro. Una gran peregrinación. Nos vamos el 27 de diciembre para regresar el 9 de enero y estaremos
en Jordania y en Israel. Será una peregrinación como nunca se ha tenido, una gran peregrinación. Que Dios entonces les motive y nos motivemos todos para disponer el corazón e ir a esta gran peregrinación. Si usted está interesado, me puede llamar, me puede escribir. Con todo cariño le voy a indicar todo lo que hay que hacer para irnos para Israel, para la tierra de nuestro Señor, la tierra de la Biblia. Bueno, ya saben, escríbanme al 311-364-5093. Bueno, los espero en nuestro próximo programa Bien Juiciositos aquí en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.